Hola amigos, soy Carlos Cortés. A través de este corto video y muy rápidamente les quiero compartir cómo utilizar Facebook como un lector de noticias. Los lectores de noticias son herramientas realmente útiles para curar contenidos, para no tener que saturarnos de los contenidos o del volumen tan grande de contenidos que nos llegan desde las distintas fuentes de información que tenemos, redes sociales, páginas web, correo electrónico, etcétera, etcétera. Yo particularmente opté hace muchos años desde el lector de noticias de Google por concentrar la lectura de las noticias, de los contenidos de los cuales me alimento en el día a día en un solo lugar y no estar saturándome y casándome y desesperándome en un lugar y en otro. Entonces, en ese orden de ideas, para poder entender cómo utilizar Facebook como un lector de noticias, yo antes de eso quiero contarles qué es un lector de noticias. En los años 90, para poder acceder a los contenidos de un sitio web, pues había que entrar al sitio web y consumir los contenidos en el sitio web. A partir de los lectores de noticias basados en canales RSS, las cosas cambiaron y cambiaron mucho. Básicamente, ¿por qué? Porque con un lector de noticias ya no necesitamos entrar al sitio web para consumir los contenidos del sitio web, sino que podríamos utilizar una herramienta para traer los contenidos, sindicalizar los contenidos a través de sus canales RSS, que es una tecnología que permite literalmente marcar las fuentes de contenidos dentro de un sitio web para poder, obviamente, a través de un software especializado, traer los contenidos hacia una herramienta. Entonces, en ese orden de ideas, imaginen esta situación. Nosotros, para poder leer las noticias o consumir las noticias o los contenidos de un periódico, específicamente la sección de noticias deportivas, tenemos que ir a la sección de noticias deportivas de ese periódico. Entonces, ¿cómo hacemos para consumir los contenidos de cada una de esas fuentes de información? Pues accediendo a cada una de las fuentes de información. A raíz de los lectores de noticias ya no hay que hacer eso. El lector de noticias nos permite crear, entre comillas, una carpetica y llamarla noticias deportivas. Y dentro de noticias deportivas podemos traer los contenidos específicamente de esa sección, de esa página, y meterlos dentro de esa carpetica, siempre y cuando obviamente esa página web o ese sitio web esté preparado para eso. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, noticias sobre Linux o contenidos relacionados con Linux. Le doy clic y me muestra los últimos contenidos de las distintas fuentes. Este es un lector de noticias que se llama Feedly. Si yo quiero leer las noticias específicas de esta fuente, le doy clic a la fuente y puedo leer las noticias solamente de esa fuente. Feedly, que es el lector de noticias que estamos viendo en pantalla en este momento, es seguramente el heredero natural, digámoslo así, del lector de noticias de Google, que en su momento fue el rey de los lectores de noticias, y seguramente habían otros lectores de noticias como conocimos en la época, pero Google tenía la cuota de mercado más grande. ¿Cómo podemos utilizar Facebook como un lector de noticias? Es una buena herramienta para que las personas se queden más tiempo dentro de Facebook, para que no tengan que salir de la red social o utilizar otras herramientas tecnológicas. Si Facebook es una red social principal en nuestra operación social media, los comentarios quedarán vinculados a nuestro perfil en la red, a nuestra historia en social media desde esa plataforma. Algunos blogs, algunos muy importantes, no permiten comentarios en sus publicaciones, en sus posts. Algo que no tiene presentación, pero que es así, por lo que si deseamos opinar, en la mayoría de los casos podremos hacerlo desde Facebook. En ese orden de ideas vamos a utilizar Facebook como un lector de noticias a partir de 3 pasos. El paso 1 es crear la lista, el paso 2 es vincular las fuentes y el paso 3 básicamente es disfrutar y participar. Entonces presten atención a lo siguiente, vamos a darle clic dentro de nuestro perfil de Facebook a el botón inicio. Vamos a ubicar un botón en la lista de la izquierda que se llama listas de amigos. Facebook desde hace mucho tiempo, casi desde siempre, nos permite crear listas de amigos. Entonces miren que en pantalla ustedes pueden ver algunas listas de amigos o de contactos, porque la palabra amigos no me parece, pero listas de contactos que yo tengo ahí. Y las dos superiores dicen News Marketing, News Tecnología. Básicamente aquí tengo fuentes de marketing, le doy clic allí y accedo a los contenidos de mis fuentes de marketing. Ahora le doy clic a News Tecnología y accedo a los contenidos que producen en el día a día las fuentes que tengo vinculadas a nivel de tecnología. Entonces vamos a crear nuestra lista. Vamos a darle clic al botón crear lista. Y nuestra lista o mi lista la voy a llamar News Tools.
Básicamente, ¿por qué? Porque es la lista a través de la cual yo voy a acceder a contenidos relacionados con herramientas tecnológicas. Le digo crear y en este momento ya creamos nuestra lista llamada Tools o News Tools en el caso mío. Ahora, seguido de esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En este caso lo que vamos a hacer es buscar páginas o perfiles de fuentes de información que nos interesen para esta lista que en el caso mío se llama News Tools. Entonces yo los invito a que abramos una nueva pestaña y en esta nueva pestaña volvamos a ubicarnos en nuestro perfil de Facebook. Ok, entonces la primera fuente de información que yo quiero sindicalizar es una herramienta que pese a que yo no la utilizo, me interesa leer sus contenidos, me interesa consumir sus contenidos. Entonces vamos a buscar la herramienta que se llama, en este caso es mi lista obviamente y yo hago las búsquedas pertinentes a mi lista. Ustedes hacen las búsquedas pertinentes a las listas que ustedes están creando obviamente. Le doy clic a la página porque básicamente lo que voy a hacer es sindicalizar una página. El procedimiento es muy sencillo, le doy clic en me gusta, en el caso mío pues ya le he dado clic y aquí en siguiendo, dependiendo de lo que quiera hacer pues elijo cualquiera de estas tres opciones. Entonces básicamente en la sección de noticias de Facebook, si yo le digo ver primero, cada vez que esta fuente publique contenidos, en mi sección de noticias van a aparecer los contenidos de ellos con una estrellita en la parte de arriba. Sigo predeterminado, básicamente Facebook debe tener un algoritmo que prioriza a veces unos contenidos y a veces no los prioriza. Y si yo le digo dejar de seguir, que es lo que yo normalmente hago, los contenidos de esta página no me aparecen en mi sección de noticias. Cuando ustedes le dan clic a inicio, no aparecen allí, porque no tiene sentido ensuciar la sección de noticias, ese timeline de la sección de noticias con contenidos de una página que yo literalmente estoy siguiendo a través de mis listas. Las listas son importantes, ¿por qué? Porque yo tomo la decisión de entrar al botoncito de listas o de noticias en la aplicación móvil y leer los contenidos porque yo quiero, pero no porque me están apareciendo obligatoriamente en el timeline. Yo tomo la decisión de ver los contenidos. Por eso yo siempre le digo dejar de seguir. Yo no quiero que estos contenidos aparezcan en mi sección de noticias, sino que yo voy hasta mis listas y le doy clic a la lista específica y veo los contenidos porque los quiero ver y no porque tienen que aparecer. Entonces nos venimos para la lista que hemos creado y le damos clic en agregar amigos a la lista. No solamente podemos agregar perfiles, que son los amigos, sino también páginas. Entonces presten atención a esto. Vamos a darle clic a páginas y vamos a buscar la página que acabamos de añadir. Entonces vamos a darle clic, le decimos finalizar y aparece aquí. Si no aparece cuando ustedes hacen la búsqueda es porque no la están siguiendo en ese momento. Entonces se va un paso para atrás, buscan la página, la empiezan a seguir y en ese momento ya tiene que aparecer en la lista. Entonces vamos a seguir una segunda página que yo ya estoy, valga la redundancia, siguiendo a través de esta red social. Vamos a buscar esta segunda página, permítanme un segundo. Se llama MailChimp. Es una herramienta, recuerden que mi lista se llama Tools, pero la de ustedes se puede llamar competencia, se puede llamar líderes positivos. Bueno, ustedes ya le darán sus nombres a partir de los usos que le van a dar. Entonces presten atención a esto. Tenemos aquí esta herramienta que son fuentes de información. Vamos a añadir una tercera. Entonces presten atención que en este momento tengo 3 fuentes de información dentro de esta lista. ¿Ok? Si yo le doy F5 a actualizar, me aparecen las últimas publicaciones de las fuentes que yo tenga dentro de la lista. Entonces miren que tengo 3 fuentes y en este momento me está mostrando las últimas publicaciones de cada una de las fuentes. Algo muy poderoso de las listas como una herramienta para utilizar Facebook como un lector de noticias es que cuando nosotros consumimos el contenido directamente dentro de la lista, podemos interactuar, podemos dar un me gusta, un comentario, un compartir. Entonces directamente sin salir de Facebook, de la herramienta, llámese a través de nuestro computador o llámese a través de nuestro dispositivo móvil, podemos interactuar con la publicación y todo ese historial va a quedar pegado a la red social.
Yo particularmente no le saco mucho provecho a esta funcionalidad desde el computador, sino desde el celular. Incluso ya me acostumbré hace mucho tiempo y he pasado por muchas herramientas, desde el lector de noticias de Google, pasando por Feedly, seguramente utilizando Google Plus antes o intentando utilizarlo como un lector de noticias, pero siempre desde el celular. Entonces nos ubicamos en Facebook, que es lo que les estoy mostrando en este momento en pantalla. Me ubico en Facebook, le doy clic al menú, bajo y busco. Bajo y busco la sección de noticias. Entonces miren que en la sección de noticias puedo, en este momento me está mostrando Facebook las más recientes y puedo darle clic y veo las más recientes, o me muestra la lista News Marketing, News Tecnología, News Tools o ver todos. Si yo le doy clic a News Marketing, pues me muestra las noticias relacionadas con las fuentes que yo tengo vinculadas a mi lista de marketing. Y como ustedes se pueden dar cuenta, pues puedo darle like, puedo comentar, puedo compartir, porque son las funcionalidades obviamente de Facebook que nosotros ya estamos acostumbrados a utilizar. Si yo le digo clic en ver todo, me va a mostrar todas las listas que yo tengo disponibles pues, para consumir información. Le doy clic a News Tecnología y obviamente me va a mostrar todas las noticias relacionadas con tecnología, pero específicamente las noticias relacionadas con las fuentes que yo tengo vinculadas dentro de esa lista, ¿no es cierto? De la misma forma como lo hicimos con la lista News Tools, le doy clic a News Tools y me muestra las últimas noticias de esas tres fuentes que yo vinculé al principio mientras estábamos haciendo el ejercicio. Entonces, no siendo más, básicamente espero que este pequeño tutorial de cómo utilizar Facebook como un lector de noticias sea de utilidad para todos ustedes. Recuerden que mi nombre es Carlos Cortés, mi sitio web es www.carloscortes.com.co y quedamos siempre conectados a un clic de distancia.